Bendice a todos mis hermanos conectados, Señor, y bendiga sobre todo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ver entonces, hermanos, todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente, cómo está registrado en la Biblia de una manera maravillosa. Versículo 1 en adelante. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Subrayen este versículo 2, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás llamado bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, el plan de Dios, hermanos, es un plan de qué? De bendición, es un plan de progreso, es un plan de engrandecer, no engrandecer el nombre de Él porque Él ya es grande, es el plan de Dios engrandecer al ser humano, es el plan de Dios bendecirte, es el plan de Dios prosperarte. El primer propósito que el Señor tuvo, hermanos, con este pueblo fue esto, ¿no es cierto? Engrandecer a este pueblo y que sean una bendición pues para todos los pueblos. Ese plan de Dios con Israel, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Israel? Miren, vamos a leer Génesis capítulo 2, el mismo, el versículo 7. Y dice ahí la palabra del Señor. Y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Pues ¿de dónde? ¿De qué tierra está hablando? Los versículos anteriores hablan de Canaán, ¿no es cierto? Hablan de esa tierra de Canaán. Entonces Dios dijo, a esta tierra, ¿no es cierto? Yo le voy a dar. Ok, entonces la promesa de Dios se va a cumplir de una manera maravillosa. Miren, vamos al versículo, al capítulo 13, ¿verdad? Al capítulo 13 de Génesis, el versículo 14 en adelante. Entonces Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la voy a dar. Así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar del Manré, que está en el Hebrón, donde edificó allí, ¿qué cosa? Un altar. Había condiciones para que este pueblo sea un pueblo grande, maravilloso, uno de los propósitos que Dios quería cumplir con Israel. Pero esas condiciones, hermanos, miren, vamos a leer Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, para que estamos viendo un poquito, arrastrando un poquito la historia, para que podamos llegar ahora a lo que está sucediendo allá en Israel. Miren, Deuteronomio capítulo 7, ahí vamos a leer el versículo 7 al 9. No, o sea, ¿por qué escogió, dice aquí Dios Israel? Dice el título. ¿Por qué? O sea, acá está la respuesta. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, del rey de Egipto. Ah, qué interesante. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Israel? Te van a hacer esa pregunta. ¿Por qué Dios escogió? ¿Por ser el pueblo más importante? No. ¿Porque tenían algo especial? Tampoco. ¿Porque tenían virtudes? Tampoco. ¿Por qué escogió Dios este pueblo? Ah, hermanos, Dios escogió este pueblo. ¿Qué dice acá? Número uno, porque lo amó. Dios ha tocado nuestro corazón y Dios quiere seguir tocando el corazón de los pecadores porque los ama. No te escogen porque eres bueno. No te vas a salvar porque eres pastor o no eres pastor. No te vas a salvar porque eres más consagrado que otro. No, 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 no. Dios, por eso se repite en 1 Samuel 16:7, Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. ¿Por qué no escogió a los egipcios? ¿Por qué escogió a Israel? Pues ahí él mismo da la respuesta, ¿verdad? Esto para partir
o el porqué de Israel, ¿no? Porque hay uno puede decir, ¿por qué no escogió a los sirios, a los Mesopotamia, por qué no escogió a Egipto, ¿no es cierto? O a los sidonios, o sea, ¿por qué escogió a Israel? Ah, interesante. Entonces, hermanos, Dios dice aquí el por qué, ¿no es cierto? Eh, escogió el Señor a Israel. Pues entonces vamos ahora a la historia un poquito. Vamos ahora a la historia. Recuerden que la historia de Israel es una historia, hermanos, maravillosa. Y Dios, a través de toda, hermanos, el peregrinaje de este pueblo, pues Dios puso condiciones a este pueblo. Y Dios le dijo que si ustedes me obedecen, ustedes serán bendecidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo 17. Miren la condición que el Señor les da a este pueblo para que puedan ser luz y que puedan esparcir la palabra de Dios con ese propósito a través de ese pueblo de Israel. Todas las demás naciones iban a ser bendecidas y todas las demás iban a conocer a Dios. Miren Génesis capítulo 17, versículo 18. Dice ahí, y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Y respondió Dios, ahora vamos a ver aquí, miren, hemos visto en primer lugar por qué Dios escogió a Israel. Número dos, vamos a ver ahora de dónde vienen esas guerras, hermanos. Mejor dicho, ¿por qué odian a Israel? ¿Por qué odian a Israel? ¿No? Especialmente las naciones que voy a mencionar, ¿por qué lo odian a Israel? ¿Ok? ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese odio? Mire, vamos a leer entonces aquí, hermanos, desde el versículo 15 para poder entender mejor. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la voy a bendecir y también le daré un hijo de ella. Te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo y Sara ya de 90 años habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto, ojo, aquí habla del pacto que el Señor viene, el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, lo voy a bendecir, lo voy a fortificar, lo voy a multiplicar mucho en gran manera, engendrará 12 príncipes, hará de él una gran nación, pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. ¿Se acuerdan? Entonces, hermanos, miren, de aquí viene el problema que ahora se está suscitando en el Medio Oriente. Los árabes son los descendientes de Ismael y los judíos son descendientes de Isaac. Es decir, la guerra que ellos y por tantos años están matándose son entre primos hermanos. Es increíble. Entre primos hermanos, pues están odiándose. Y miren, ¿por qué vino esto? Porque Abraham, pues se acostó con su sierva Agar. Quiso ayudarle a Dios. Bueno, Dios está que se demora mucho. Y Sara me dijo, bueno, pues ya acuéstate con mi siervo una vez y dame un hijo. Pues el hombre obedeció y se acostó con su sierva, pues y dio a luz a Ismael. Pues desobedeció a Dios y miren la consecuencia. Entonces, estos árabes, hermanos, tienen un odio, especialmente los hayas, ¿no? O los hayamán. Se llaman los hayas o los hayamán o los jamaín. Tienen unos tres nombres, ¿no? Son los árabes. Ellos, hermanos, los odian a muerte, ¿no? Más odio que lo de Egipto, más odio que lo de Jordania, más odio que los de Siria. Ellos están ubicados en la Franja de Gaza. Pues la Franja de Gaza, cuando usted ve el mapa, ¿no es cierto? Va a ver usted el mapa, mejor dicho, en el año 1948, Israel antes de eso no tenía pues una identidad como nación. Todos los judíos habían sido, recuerden, se habían ido por varias partes del mundo, especialmente por Europa y parte en Argentina y Chile.
Aquí en Perú solamente vinieron unos cuantos y en otros países también unos cuantos, pero mayormente se establecieron en Europa y se establecieron en Argentina y en Chile. Entonces, cuando en el año de 1948 se lo define como un Estado, como una nación, entonces todos los judíos regresan a Israel. Pero al regresar a Israel, encuentran, recuerden, la gran parte todavía era un desierto, solamente había una parte sembrada, había unas cuantas casitas, ¿no? Era realmente un desierto, pero había ahí en Gaza, que está cerca ahí a Jerusalén, pues todavía había estado invadida, hermanos, por palestinos. Y entonces estos palestinos no reconocieron al pueblo de Israel como un pueblo de Israel. No lo aceptaron ni hasta ahora lo aceptan. Tanto es así que el 15 de mayo, al día siguiente, pues le hicieron guerra a Israel. Se juntaron las naciones mencionadas y le hicieron una guerra a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Desalojó a todos de la franja de Gaza. Y los demás, que eran sus primos hermanos, lo de Siria, lo de Egipto, lo de Mesopotamia, no los quisieron recibir. Entonces el odio se fue engendrando más. Tanto es así, entonces, que se engendró un movimiento político ahí en la franja de Gaza. Un movimiento que mayormente pues se dividió por las luchas internas entre ellos mismos. Entonces se crearon dos movimientos, uno los hayaístas, ¿no? Que significa en el hebreo los violentos, ¿no? Los agresivos, los violentos, son los terroristas. Es un movimiento nacional, y el otro es Jalcal Café. El Jalcal Café también es otro movimiento, que ambos movimientos están ahí ahora, pero ahora el más fuerte es el mencionado los hayaístas o los hayán, o los Hamas, como quieran llamarle. Estos son los que odian a muerte a Israel y son los que han mandado últimamente pues un sinfín de misiles para hacerle daño a Israel. Toda la vida han querido hacerle daño a Israel, han querido destruirlos, pero no han podido. Después, entonces, de que el 15 de mayo de 1948, estos le fueron a hacer la guerra, los árabes fueron a hacer la guerra a Israel porque no quieren reconocer, no quieren aceptar que Israel, o sea, que Jerusalén forme parte de Israel. Entonces los palestinos están reclamando algo que no les pertenece. No es algo legal. Pues las Naciones Unidas legalmente pues reconocieron que esa tierra, ahora, es interesante que cuando usted revisa el mapa, va a ver que los árabes, su extensión de sus tierras es grandísima, es enorme, es inmensa. El pueblo de Israel es un pedazo de tierra, es un país pequeño. Pero a pesar de eso, ellos quieren. Entonces, en el año de 1967, pues aparece un señor, ¿no? Aparece un señor llamado Yasser Arafat. Y este señor Yasser Arafat, que forma un movimiento también así violento, agresivo, ¿no es cierto? Dijo, no vamos a aceptar, hicieron un tratado. En ese tratado dijeron, no vamos a aceptar al pueblo judío como nación. Y firmaban que van a exterminarlos. Esa fue la conclave. Vamos a acabar con el pueblo judío. Desde allí, entonces, hermanos, siguen en matanza, siguen en guerras continuas, guerra tras guerra. Es un pueblo que no descansa. El chalón, por eso le dije a ustedes que tienen el pueblo de judío, el chalón, que significa varias cosas, y los judíos lo interpretan y lo internalizan, que a pesar de las bombas, que las guerras, que los amenazan, que los odian, no les hace daño. Ese chalón es paz en medio de la dificultad, paz en medio de la adversidad. No se desesperan. Es muy diferente a nosotros. Nosotros un problemita nos desesperamos. Comenzamos a llorar y nos quebramos y perdemos la fe inclusive. Ellos no. Por eso cuando ellos saludan, se van, chalón, chalón,
Shalom. Pero ese shalom, ¿saben por qué lo dicen? Porque es un shalom que ellos lo internalizan, o sea, ellos saben por qué dicen ese shalom. Bueno, entonces los árabes, que son los descendientes de Ismael, pues no descansan en hacer la guerra a este pueblo, hermanos, que nosotros vemos todos los días, ¿no es cierto?, casi diario, y hemos visto las guerras sucesivas que han tenido, sangrientas, ¿no?, que salían por la televisión, las bombas, que, bueno, etcétera, etcétera. Este es el movimiento de los Hamas, o los Hamas, ¿no?, en hebreo con H. Esos son los violentos, esos son los terroristas. Ahora, ¿quién apoya a Israel? Pues apoya a Estados Unidos. ¿Quién apoya a los árabes? Apoya a Japón, apoya a Canadá, apoya a Rusia. Entonces, estos aliados que ambos tienen están en una pugna, por eso dicen que la próxima guerra va a ser nuclear, ¿no? Porque hay armamento ya nuclear. Entonces se teme que una tercera guerra, pues una guerra nuclear, pues desaparece todo de una manera instantánea. Ahora, yo quiero rescatar aquí, hermanos, cómo por una desobediencia, hermanos, cómo pudo venir el pecado, cómo pudo haber hecho tanto daño, cómo haberse extendido entre primos hermanos, pues se odian y se quieren destruir. Han tratado de hacer muchos pactos, muchos convenios para que haya paz y no hay paz. No puede haber paz, porque no aceptan. Del lado árabe, especialmente del lado árabe, no aceptan. Los judíos han hecho muchas cosas y están haciendo muchas cosas para que puedan demostrarse amigos, que pues ya no hay enemigos, pero los árabes no aceptan. Entonces, este es un problema, mis hermanos, que como usted ha visto aquí, se ha originado pues en aquel tiempo cuando el pueblo de Israel especialmente no cumplió ese propósito del Señor. ¿Por qué? Vamos a leer ahí Génesis capítulo 26. Vamos a ir a Génesis a ver capítulo 26. Vamos a ir un poquito más aquí para que podamos comprender un poquito más. Miren, Génesis el capítulo 26, el versículo 1 al 3. Dice, en aquel tiempo hubo también un hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham. ¿Qué cosa? Tu padre. Nuevamente Dios reafirma, hermano, su promesa. Dios no es un Dios que miente, Dios es un Dios que vez tras vez obstáculos, problemas que se presentaban, Dios reafirmaba su pacto, te voy a dar esa tierra, te voy a bendecir, a pesar que hay hambruna, a pesar que hay guerra, a pesar que hay cosas, Dios le volvió a repetir el pacto. Me encanta aquí cuando dice, lo confirmaré. Ah, hermanos, y miren lo que dice Génesis capítulo 28, el versículo 10 y el versículo 13. Génesis capítulo 28, versículo 10, dice ahí entonces la palabra del Señor. Jacob pues salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto de las piedras de aquel paraje. Tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían de ella. Y Jehová estaba en lo alto de ella, ¿no? Jehová tenía el dominio, Jehová tenía el poder, Jehová estaba ahí, ¿no es cierto? Ah, hermanos míos, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Subrayen esa parte. No te dejaré
hasta que cumpla lo que te he dicho. Dios no le va a dejar a usted a mí hasta cumplir lo que el Señor nos ha dicho. Ah, hermanos, pues entonces Dios le promete la tierra, ¿no es cierto?, a los judíos. Eso será de ustedes. Pues Versículo, pastor, ¿qué versículo? eso está en Génesis capítulo 29, ¿no? Capítulo 28, versículo 10 y hasta el 13. Entonces, hermanos, en el año 1967, recuerden que la franja de Gaza, ¿no es cierto?, estaba gobernada por los egipcios, esa franja de Gaza. Cuando Israel va a tomar posesión de esa tierra, porque ellos se basan mucho en este pacto. Entonces, ese es nuestro. El Señor lo ha dicho. Fueron a hacer la guerra, donde ganó el pueblo judío, y los egipcios, pues, tuvieron que desalojarlos. Y es ahí entonces donde las Naciones Unidas dijo, no debe haber más peleas, no debe haber más guerras. Naciones Unidas siempre es el estado de que pone la paz, ¿no? Dicen, por favor, ya dejen de matarse, dejen de hacer estas cosas. No puede, pero ni las Naciones Unidas en estos momentos puede parar este odio de los árabes hacia los judíos. Porque los judíos, ¿qué hicieron? A los egipcios los votaron, los desalojaron. ¿Por qué se originó últimamente la guerra, que fue muy cruenta últimamente? Fue por lo mismo. Porque en Jerusalén, hermanos, hay unas mezquitas. En Jerusalén hay musulmanes, ¿no es cierto? Pero ellos tienen su Día Nacional de Jerusalén, y tienen el Día Nacional también de la bandera de los árabes. Y pues comienzan ellos a marchar y comienzan a hacer arengas y comienzan a burlarse, ¿no?, de los que no son judíos. Y entonces comenzó la guerra entre ellos mismos, comenzaron a desalojar, ¿no es cierto?, a los pobres que estaban ahí, y entonces se quejaron, bueno, y eso incendió la chispa para que los de Hamas, mira, ok, vas a hacer eso, okay. Entonces hicieron una guerra nuevamente a Israel. Muy bien, entonces, hermanos, es interesante cómo esta franja de Gaza, donde radican los terroristas Hamas, ellos le han declarado la guerra a Israel y le han dicho, mientras mientras nosotros no tomemos posesión de Jerusalén, vamos a hacer la guerra. Porque no te reconocemos, no te aceptamos como un gobierno de Israel, y esas tierras no te pertenecen. Eso dicen ellos. Pero estamos viendo, hermanos, bíblicamente, que pues ellos no tienen parte ni derecho ahí. No tienen. Es Dios el que una y otra vez, miren, Deuteronomio, vamos al Deuteronomio, vamos ahora para que puedan darse cuenta. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 24 al 28, miren, qué tremendo. Mas aún todas las naciones preguntarán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Entonces responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, fueron a servir a dioses ajenos y se inclinaron ante dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella toda maldición escritas en el libro. Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a la otra tierra, como hoy se ve. Ah, hermanos, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? ¿Por qué estuvo en cautiverio? Porque se fueron a servir a otros dioses, porque desobedecieron a Dios. Y Dios les había dicho, si ustedes desobedecen, pues va a venir maldiciones. No pueden hacer esto, pero el pueblo, hermanos, pues simplemente dijo, no, vamos a servir a Baal. ¿Quién era Baal? Pues Baal en hebreo significa dueño, poseedor, administrador. Eso significa Baal. Y sirvieron también a la diosa Astarot o Astaret. La diosa Astarot o la diosa Astaret
es la diosa de la sexualidad, pero en el sentido perverso, no en el sentido normal de la sexualidad, sino en el sentido perverso de la lascivia. Pues tanto había el pueblo de Israel, hermanos, desobedecido a Dios, que se fueron a servir a esos dioses. Y cuando uno revisa la historia, por eso en el año Ilu que estamos estudiando, usted revisa, wow, pero el pueblo de Dios hizo estas cosas, el pueblo de Dios, hermanos, claro, el pueblo de Dios vez tras vez se corrompió, pero Dios es el Dios Rajén, recuerden, el Dios de las misericordias. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30, el versículo 1 al 4. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepentirás en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte, ojo, de entre todos los pueblos a donde te hayan esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. El Señor te hará volver, tremenda la promesa de Dios. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Hermanos, qué tremendo. Dios les dice, pues si ustedes obedecen, va a venir estas maldiciones. Pero a pesar de que han desobedecido y las maldiciones han caído, dice el Señor, su misericordia nunca se acaban. Si ustedes se arrepienten, yo los voy a perdonar. Yo los voy a restaurar. Hermanos, y volverán, no importa los judíos dónde estén, vendrán, ¿no es cierto? Vendrá la restauración de la ciudad, vendrá la restauración del templo, vendrá la restauración de tu vida, no importa dónde estés. Dios está interesado que vuelvas, pues eso es un mensaje también para nosotros. Dios está interesado en qué cosa que nosotros, hermanos, volvamos al Señor, volvamos al Señor. ¿Por qué? Porque hay una tierra que nos espera, que no es la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Muy bien, vamos por el cuarto punto entonces. El cuarto punto que quiero resaltar, hermanos, es, miren, las promesas que el Señor ha dicho se han cumplido con exactitud. Como usted puede darse cuenta, lo que estamos estudiando, hermanos, tan perfecto es el Señor que como de una manera maravillosa, Él lo que dijo se cumple. ¿Cómo nosotros vamos a dudar, hermanos, de este Dios? ¿Cómo puedes dudar de un Dios que le dijo a este pueblo, cada vez que desobedezcan, pues les van a pasar estas cosas, y se cumplió exactamente? Miren, les dominaron los egipcios, los dominaron los asirios, los dominaron los babilónicos. Y el pueblo estuvo cautiverio y en cautiverio, en cautiverio, en cautiverio, y clamaban a Dios. Y Dios siempre los escuchó. Pues ellos estaban pagando las consecuencias por haber servido a otros dioses, por haber desobedecido a Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés se fue al monte Sinaí? Y cuando él bajó el pueblo, se habían hecho un becerro de oro. Y comenzaron a adorarlo. Y Moisés se enojó y rompió las tablas de la ley. Dios las rompió. Hermanos, qué triste. ¿Cuál es para nosotros hoy esos dioses que quizás nos hemos inventado? Esos dioses que pueden ser humanos o pueden ser circunstancias que nos hemos inventado. Y ahí estamos. Al más tiempo que le doy, ese es mi Dios. Al más energía que yo le doy, ese es mi Dios. A la más dedicación que yo doy, ese es mi Dios. Hermanos queridos. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, sigue diciéndonos, vamos aquí, hermanos, entonces, ese es el cuarto punto que yo quería decirles, que las promesas de Dios se cumplen de una manera extraordinaria y es preciso cuando Dios, hermanos, nos habla, ¿no es cierto?, de manera asombrosa. Bueno, vamos a ir, hermanos, entonces, al quinto punto.
¿Ok? Vamos a ir al quinto punto. Entonces vamos a ir aquí. Recuerden por qué se dividieron los reinos del norte y los reinos del sur. ¿Por qué? Cuando Salomón murió, pues se dividieron las 10 tribus del norte y Judá y Jerusalén para el sur. Pero ambos hermanos se corrompieron. Unos por la idolatría y los otros por la corrupción, la lascivia. Entonces, todo eso Dios veía, hermanos, era su pueblo. Ahora, quienes pertenecen al pueblo ahora de Dios son aquellos que hemos sido adoptados, dice la palabra de Dios, ¿no? Adoptados en la palabra de Dios. Eso está, vamos a leer aquí, por favor. Hemos sido adoptados, ¿no es cierto? En la palabra de Dios nosotros. ¿Quiénes son ya los judíos? Los judíos como nación están allí en Israel. Los judíos espirituales, que habla la Biblia, son los que hemos sido adoptados a través de la sangre de Jesucristo. Por eso la Gálatas dice, ya no hay judío y no hay griego, no hay blanco ni de otro color. Todos somos uno en Cristo Jesús y por eso que no debe haber guerras y no puede haber supremacías, porque en Cristo Jesús es el que une a toda la raza humana. Pero lamentablemente la gente como no acepta a Jesucristo, inclusive los judíos no aceptaron a Jesús, pues ellos decían, nosotros somos la raza superior. Esto lo enojó totalmente a Hitler, porque Hitler decía, ¿qué cosa? ¿Ustedes son los superiores? No, la raza aria es la superior, no son ustedes. Yo me los mato a ustedes. Pues se mató a 7 millones de judíos. Esos pocos sobrevivientes, miren, el mundo desconocía lo que Adolfo Hitler estaba haciendo con los judíos. Los campos nazis que estaban en Alemania, en Austria y en un lugar de Suiza, pues hermanos, estaban muy alejados. El mundo no sabía lo que estaba haciendo este enfermo realmente. Cuando Adolfo Hitler se dio cuenta que los aliados venían y que ya su fin era inminente, pues la historia dice que él se fue a su búnker con su esposa, Anna Braun, y se suicida, ¿no? Se quita la vida. Ese fue el triste final de Adolfo Hitler. Pero qué interesante, hermanos, cuando el libro de Daniel, miren, vamos a ir al libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, para que ustedes vean cómo Dios es tan preciso, ¿no? Cómo a través de la historia, hermanos, Dios no quiso que este pueblo esté así. Miren, Daniel, vamos al libro de Daniel. Y aquí en el libro de Daniel vamos a encontrar, aquí vamos al libro de Daniel. Aquí vamos a encontrar, hermanos, Daniel capítulo 1. Miren, Daniel capítulo 1 y vamos a leer el capítulo 1 al 3. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Qué tremendo. O sea, las cosas sagradas de Dios, hermanos, Nabucodonosor dijo, yo me los agarro, me los robo, esto me lo llevo a mi casa. No están en mi templo, están en mi casa, aquí están, son trofeos de guerra. ¿Por qué, hermanos, Babilonia sitió a Jerusalén? Y nuevamente, pues nosotros, hermanos, nos vamos a dar cuenta de la desobediencia de este pueblo. Vez tras vez, el Señor ya les había dicho, van a ser cautivos y desobedecen. Miren lo que dice el libro de Isaías, para que puedan entender un poquito más. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Aquí, Isaías el capítulo 52, el versículo 12 al 14. Miren lo que dice ahí. Isaías capítulo 52, 12 al 14. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, pues de tal manera está desfigurada su apariencia y su aspecto no parecía el de un ser humano. Hermano, miren el deseo de Dios. Y quiero que subrayen este versículo que el Señor les hace recordar a todos nosotros que somos ahora pueblo de Dios. Son las Subrayen 6. Isaías capítulo 52,
el versículo 12, 11. Que Willy No, no perdón, me el había versículo 13. Isaías hablado. 52, 13. He aquí que mi siervo, pongan ahí donde dice siervo, pongan su Pásame nombre, a WhatsApp. pongan su nombre, ¿no es cierto? He aquí qué cosa dice, que Francisco, mi siervo, que María, mi sierva, ¿no es cierto? Que Juan, mi siervo, que será prosperado. Y nuevamente aparece la palabra prosperidad. Dios no es un Dios de los pobres, que quiere ser pobre, que quiere dando lástima, que no tengo que comer. No, 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 no. Yo no encuentro eso en una parte de la Biblia, hermanos. Dios dice aquí, quiere que tú seas prosperado. Tercera de Juan, versículo 12, repite esto de una manera maravillosa. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Miren el deseo de Dios. Serás engrandecido, serás exaltado. Ah, hermano, serás cabeza y no cola. Pues quizás ahora que usted se siente que es cola y no cabeza. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está aquí. Miren el versículo 12. Porque Jehová tiene que ir delante de tu vida. Yo me adelanto a Jehová al tomar decisiones apresuradas, al escoger a una mujer que no es del pueblo de Dios, al estar haciendo cosas que no debo de hacer. Entonces desobedezco a Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Pues ahí está. Pues no, pues yo me la agarro aquí a la sierva, pues y me acuesto y tengo un hijo. Y mire lo que ocasionó hasta el día de hoy. Muerte por doquier entre primos hermanos. Ah, es tremendo. Jehová irá delante de ti, no vayas tú delante de Dios. Él será tu retaguardia, no solamente irá por delante, sino también será tu retaguardia, el Dios de Israel. Ah, cosa maravillosa. Cómo me encanta, hermanos, esto cuando el Señor nos dice esto, ¿no? El Señor va a ir delante de ti y también será, ¿qué cosa? Tu retaguardia. Quiero que, hermanos, esto lo tengan bien, bien presente porque es un texto maravilloso que lo uso para cuando hablo de liderazgo, de prosperidad, de éxito. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Que dice, próspero acá, ¿sabes? ¿Por qué no llegó a ser Israel? Llegó a ser una nación próspera. Por eso yo les dije ayer, ¿no? Después de la conquista de Babilonia, Israel ya no siguió siendo el mismo, porque habían aprendido la lección, que ya no debían desobedecer ese Dios, que había un pacto perpetuo sobre ese pueblo y que tenían que obedecer a ese Dios, tenían que amar a ese Dios. Nunca más llegó a ser igual Jerusalén ni la tierra de Israel. Miren la tierra próspera que es ahora. Entonces, el odio que tienen sus primos hermanos sobre Israel, que son los sirios, que son los egipcios, que son los palestinos, que son los de Cisjordania, ¿no es cierto? Hermanos, es un odio a muerte. Y esas naciones están con permanente guerra, más los de Hamas, que viven en Franja de Gaza, pues son los más violentos, los más sanguinarios, ¿no? Esos son los terroristas. Bueno, interesante aquí, entonces me encanta cuando el Señor desea lo mejor para este pueblo, pero este pueblo no aprendió la lección y tuvieron que andar en cautiverio. Cada vez que yo no quiero aprender la lección que Dios me enseña, voy a andar en cautiverio. Y no le eche la culpa a nadie. Si estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia a una persona que le falta. Entonces derramamos lágrimas muchas veces, hermanos, porque, porque yo me le he buscado, pero no es el deseo de Dios que uno sufra. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, es interesante que a esto se llama, en la Franja de Gaza, me estaba olvidando, que en la Franja de Gaza, los que ocupan los Hamas, por ejemplo, son los filisteos, por si acaso. Filisteos se llamaban en aquel entonces, ¿ok? Los filisteos, pero esos filisteos siguen ahora con otro nombre, se llaman los Hamas.
¿ok? Y esos filisteos, pues, ¿se acuerdan que estudiamos un día? Me acuerdo que estudiamos en los devocionales y volvieron los filisteos a hacer guerra contra el pueblo y siempre estaban, es que los filisteos eran eso, eran incansables, siempre hacían la guerra al pueblo de Dios, siempre estaban, no se cansaban. Pues ahora los Hamás, igual los filisteos, no se cansan y no se van a cansar porque dice que van a haber muertos a todos los judíos. Han hecho un pacto. Y Yasser Arafat, que fue pues, el líder de este movimiento de la liberación de Palestina, él también hizo un trato y hizo un voto y dijo, vamos, no vamos a ver, aquí a los judíos nunca más van a tener paz, toda la vida vivirán en guerra. Pues viven en guerra toda la vida, pero ellos viven en Jerusalén, los judíos, en Israel, tranquilos, tienen un mecanismo tan avanzado, ¿no? Que satélitamente nomás lo interceptan las bombas en el aire. Pues ese es el pueblo, mis hermanos de Israel, que Dios quiso que sea un pueblo realmente bendecido, un pueblo, hermanos, que sea una luz para las naciones, pero lamentablemente este pueblo, hermanos, dejó a Dios, se olvidó de Dios y tuvieron que pagar mucho sufrimiento, mucho cautiverio para que aprendieran la lección. Por eso que en el muro de los lamentos, que ese fue el, como dije en estas mañanas, le dije esta mañana que ese es un museo que ha quedado, pues esa es la reconstrucción de los muros de Nehemías. Y entonces Tito dijo, pues dejen ahí ese pedazo de muro ahí, déjenlo, para que les sirva de lección que todo aquel que se mete contra César, pues vamos a derrumbar sus muros. Vamos a dejarle siempre un pequeño muro. Pues los muros de Jerusalén eran grandes, eran realmente dimensiones grandísimas, hermano, eran fortalezas, ¿no? Por eso usted cuando ve en la televisión, pues ellos destruyeron el 80% de las murallas. Tito, emperador romano, destruyó el 80% y ese 20% es lo que ha quedado como un museo. Y le dijeron, hey, Tito le puso el nombre el muro de los lamentos. Y es ahí por eso que todos los días los judíos van a llorar, todos los días ahí ellos escriben una oración en una hojita y ahí dejan, ¿no es cierto? Hojitas sus pedidos y ahí repiten el Torah, ¿no? El Torah, la ley. El Torah es la ley de Dios. Entre de Números capítulo 6, ellos comienzan a repetir, oye Jehová Israel de uno es, oye Jehová tu Dios, y comienzan a lamentarse, ¿no? A lamerse sus heridas, y es triste porque están recordando su pasado triste, ¿no es cierto? Y esperando al Mesías. ¿Por qué no aceptan, ahora 6, por qué no aceptan a Jesús como Jesús, el Hijo de Dios? Porque cuando Jesús nació, hermanos, Jesús nació en medio del imperio romano, en medio de un imperio asesino que le gustaba pues, gobernar a base de látigo, nuevamente la gente era esclava, pues Jesús, ellos no esperaban que el redentor del mundo venga sentado en un burro, era una burla para ellos. Ellos estaban esperando que Jesús viniera como su libertador, que los mate a todos los romanos y que ellos iban a gobernar, ¿verdad? Esa era la idea que tenían ellos. No vino así, ni tampoco les dijo que iba a venir así. Ya las profecías decían cómo iba a venir Jesús. Iban a ser, ¿no es cierto?, en un pesebre, en un establo, no había lugar para ellos. El Salvador del mundo vino a nacer en un establo de una manera tan sencilla y humilde, y ellos no aceptan que Jesús, por eso es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús es un profeta mayor como Jeremías, ¿no es cierto? Como Lamentaciones, por eso que Jeremías de paso se le llama el profeta llorón, ¿no? Porque casi te va a leer siempre Jeremías, lloraba de todo, Jeremías, el profeta llorón le llamaba, ¿no? Y Lamentaciones, pues ahí escribe el pasado, cómo había fallado a Dios, etcétera, etcétera. Hermanos, pues esta historia, en estos 6 puntos, por eso nos dice ahí en el libro de Romanos, vamos a leer Romanos, ¿quiénes son ahora el nuevo pueblo? El nuevo pueblo de Israel. ¿Mm? Hay un pueblo, ¿no es cierto?,
como nación histórico, que es Israel. Pero hay un pueblo, Israel, que es espiritual. Y ahí estamos nosotros. Miren, Romanos capítulo 9, vamos a leer Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo, a ver, vamos a ver dónde está Romanos capítulo 9, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, dijo el ciego, después que se cayó, sí, ya, Romanos 11, es Romanos 11. Está hablando de Rebeca y no sé, ya, aquí en Romanos capítulo 11, el versículo 25 al 27. No quiero, hermanos, noten que el título dice ahí, la restauración de Israel. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y este será mi pacto con ellos. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, somos amados por causa de sus padres de Dios. Antes de esto, para que puedan comprender mucho más, pone una ilustración. Miren, el mismo capítulo 11 de Romanos, mira, versículo 22, mira la bondad de Dios y la severidad también de Dios, ciertamente para con los que han caído, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿De qué está hablando? Del olivo natural, y está hablando del olivo, ¿no es cierto?, extra. En ese olivo extra estamos nosotros. Está hablando aquí, lean todo el capítulo 11, solamente tocó unos versículos para el contexto, pero el contexto está en todo el capítulo 11. Cuando habla ahí el remanente de Israel. Ahí van a encontrar en el capítulo 11 del libro de Romanos el remanente de Israel. Y van a decir, ¿quién es el remanente de Israel? Dios siempre tuvo un remanente, un pueblo, un pequeño pueblo, unos pequeños hijos que se mantuvieron fieles a Dios. Por eso dice, ¿y cómo no vas a ser cortado? Si permaneces en la bondad de Jehová, si permaneces guardando los mandamientos, permaneces fiel a Dios, tú no vas a ser cortado. Serás injertado, que es otra cosa, serás adoptado. Hermanos míos, me encanta aquí cuando dice, ¿no es cierto? ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales? Serán injertados en su propio olivo. Está hablando en la ilustración aquí San Pablo. Ellos conocían muy bien el olivo, el aceite de oliva, conocían muy bien la aceituna, conocían los tijones, los barrones, los jarrones esos grandes que tenían aceituna en aquel entonces, y pone qué cosa es el olivo y qué cosa pues es el aceite, para que ellos puedan entender y dice, habla del injerto. Claro, porque está hablando ahí, cuando leen todo el capítulo 11, una rama tiene que permanecer al lado del árbol, del tronco, tiene que permanecer para que pueda dar fruto. Pues ese Dios maravilloso, hermanos, ahora nos dice, pues ahora ustedes permanecen aquí a este nuevo grupo especial. Si las primicias son santas, miren el versículo 16, también lo es todo lo demás. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueren desgazadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las otras ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El que nos sustenta es el Señor, está hablando de Jesucristo. Y como siempre les digo, pues que Jesucristo tiene que estar primero en nuestra vida y nosotros tenemos que estar injertados en la vida de Jesucristo. No es fuera de eso. Tú eres participante de esa raíz, dice. Y al ser participante de la raíz, ¿qué dice?
vamos a tener la savia, dice, del olivo. O sea, el fruto. Cuando Pablo habla aquí teológicamente, pues está hablando de este Israel, hermanos espiritual. Nosotros hemos sido injertados ahora bajo este Israel espiritual. Es interesante entonces que nosotros podamos entender. Conclusión, que todo lo que ha pasado, y ahora miren su mapa, le dije que miraran su mapa, ¿no es cierto?, y su Biblia. Voy a explicar aquí un poquito para que aquí en su Biblia siempre van a aparecer varios mapas, ¿no? Varios mapas. Algunos varían, pero casi son los mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted quiere reconocer cómo estaba en ese tiempo Palestina, antes del año 1917, van a ver aquí, aún dice la historia, que los ingleses, ¿no? Hicieron guerra en Gaza, ¿no? A los egipcios, es tremendo. Bueno, eso es otra parte de la historia. Entonces, miren, al lado del mar Mediterráneo, va a ver usted, hermanos, quiénes son los que estaban al lado del mar Mediterráneo. Y miren ahí, por eso es bueno cuando uno ubica ahí y lee la Biblia, a ver, Jesús era Jesús de Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? A ver, vamos a ver, ¿dónde está Nazaret? Y miren, va a encontrar Samaria, va a encontrar Galilea inferior y Galilea superior, y ahí va a encontrar Nazaret. Y ahí nomás está el mar muerto. Ah, interesante. Y así, usted va a encontrar, entonces, cómo estaba Palestina. Y ahora, ¿cómo es la Palestina actual? ¿Dónde está esa franja de Gaza? Interesante aquí. Por eso cuando usted entra aquí al otro mapa de Egipto, no, este es el mapa de Egipto, las tierras, aquí vamos a ver a la Palestina ya, ¿no es cierto?, actual. Y usted lo puede ver, de repente usted no se ve, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver de repente ahí ustedes lo pueden ver ahí de repente en su mapa de su Biblia. Pueden ubicar ahí, ¿no es cierto? Pues tienen que verlo detenidamente para que puedan darse cuenta que cuando se nombra, hay nombres de ciudades que nombran, ¿no es cierto? Por ejemplo, le nombran las 5 ciudades de los filisteos. ¿Cuáles eran esas 5 ciudades de los filisteos, no? Entonces usted va a encontrar ahí las 5 ciudades, ¿no? Va a encontrar Gaza, justamente la franja de Gaza, donde están dominando ahorita los filisteos. Va a encontrar Asdod, y ahí en el mapa están, fíjate el mapa, son ciudades de los filisteos. Va a encontrar Askelón, y va a encontrar Gad, donde era Goliat y sus hermanos, y va a encontrar Ecrón. Son las 5 ciudades más famosas de los filisteos. Ahora, es interesante, hermanos, cómo en este mapa de acá, bueno, no sé si también ustedes su mapa, cómo los filisteos, recuerden, ¿de dónde vinieron? Del mar Mediterráneo. Y van a ver ustedes ahí, ¿no es cierto? Cerca de este mar Mediterráneo, pues ahí está, ¿no? Estaban aquí los fenicios y lo de Fenicia, que también ese es otro país que ataca a Israel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos países? Los fenicios, están los de Libia, están los palestinos que son filisteos, el movimiento terrorista, ¿no? Los Hamas, están los de Egipto, están los de Siria, ¿no es cierto? Ellos son, hermanos, los que están en una constante guerra. Y cuando usted ve la franja de Gaza, ¿no es cierto? Vamos a ir acá ahora a la Palestina más llama moderna, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí dónde está, a ver, vamos a ubicarnos aquí. Usted va a ver siempre que esa franja de Gaza, hermanos, es una franja pequeña. Viven aproximadamente 2 millones de personas. Es pequeña, es un lugar pequeño. Viven amontonados. Y producto de esa guerra, que están en continua guerra, hermano, viven en la miseria, completa miseria. Pues las Naciones Unidas están ayudando ahí siempre con agua, llevando alimentos, llevando comida, pero están constantemente porque no acaba la guerra. Siguen haciendo guerra, sigue habiendo más miseria, más dolor, porque simplemente no quieren aceptar a Israel.
Ellos quieren entrar a Israel y quieren que sean reconocidos ellos, pero ellos no tienen derecho, ellos nunca fueron judíos, nunca fueron judíos. Por eso, hermanos, que es interesante cómo ellos han agarrado de Jordania, que son sus primos hermanos también, no los aceptaron. ¿Y qué hicieron? Ellos en su rebeldía han puesto la misma bandera de Jordania y han puesto una estrella. Interesante. Como decir, pues no, nosotros somos, no vamos a declarar nosotros, pues, ¿no? No nos importa Israel, ni tú tampoco, ni lo demás. Pues es un grupo muy temible. Hermanos, y es triste, ¿no? Cuando este pueblo realmente, miren, se van a seguir matando. Pero Dios ha dicho que a esta nación, pues lo va a cuidar y lo va a ver hasta el final. No van a tocar Israel. Miren, todas las guerras que ha tenido Israel, desde que ha sido nación, desde 1948, no han podido destruirlo. No han podido hasta el día de hoy. Con ayuda de otros países poderosos, no han podido, ni van a poder. Por eso todo el mundo se asombra, pero ¿por qué? ¿Qué tienen esos judíos? No vas a ver a un judío pobre, no vas a encontrar un judío pobre, no hay, no existe. Son bendecidos. Ellos, como que hemos leído 3 veces 3 versículos, Dios les hizo recordar el pacto. Hay un pacto perpetuo para ese pueblo. Y se va a acabar el día que venga Jesucristo, porque lo van a ver con sus propios ojos, que era el Hijo de Dios, y pues sí serán juzgados. Hermanos, permanezcamos dentro de este remanente, ¿no? Dentro de este pueblo. El remanente es lo que queda, el resto. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es el resto? Los fieles. Aunque los cielos se desplomen, hermanos, pues permanezcamos fieles a ese Dios maravilloso. Y nosotros debemos estar, ¿no? En ese remanente. Ahí debemos estar nosotros. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Ahora, quiero una pregunta de parte de ustedes. Por favor, si tienen una pregunta, con mucho gusto. A ver, hay algo que no han entendido, todo está claro. Solamente le da un pantallazo general, hermanos, más conciso, ¿no? Porque hablar pues, de la historia de Israel pues, en media hora, 1 hora, no se basta, ¿no? Es mucho que abarcar. Si tienen alguna otra pregunta, ya saben. A ver, yo pregunto, ¿quiénes son los árabes? A ver. Pues esos son los musulmanes, ya, son musulmanes, sí, ya, ok. Los musulmanes adoran a Alá, ¿no? Y su libro de la Biblia es el Corán, ya, ok. Pero, ¿por qué? Si son primos hermanos. ¿En qué momento se convirtieron los musulmanes? ¿En qué momento dijeron que no hay un Jehová Dios y no hay un Alá? A ver, ¿quiénes son los musulmanes primero? A ver, los árabes, ¿quiénes son? ¿Han entendido o no? Porque usted va a ver y me va a decir algún día, pastor, ¿quién? ¿Musulmán es igual que árabe? Sí. Ya, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen la guerra a Israel constantemente? ¿Quién? ¿Quiénes los odian? La descendencia de los ismaelitas. Los de Egipto. ¿Quién más? Los de Fenicia. ¿Quién más? ¿Quién más? Para que usted no se olvide, usted va a hacer lo siguiente. ¿Ok? Va a ir al mapa, a un mapa mundi, o lo busca usted en Google, y va a ver ahí, busque ahí Israel. Y va a ver que al entorno de Israel, ahí van a aparecer las otras naciones pequeñas, también como Israel, pero aún más extensas en territorio, y ahí aparecen esas naciones que le están haciendo la guerra constantemente a Israel, hermanos, que los odian, los odian porque ellos dicen no tienen derecho ni parte a reconocerlos como país. Número 2, esas tierras no le pertenecen a los judíos. Por eso que ellos los odian. ¿Y por qué se pelean? Por terreno. Por terreno. Porque ellos quieren Jerusalén, quieren tomar Jerusalén. Y no quieren reconocer a Israel como pueblo, como Estado. No quieren. ¿Y por qué no quieren reconocer? Pues ya le estamos viendo hoy día la historia que hemos visto, por qué ese odio, ¿no? Esa separación. Ismael es el padre de los musulmanes, de los árabes. Y Isaac son los descendientes de los judíos.
Pues ¿en qué momento? En el momento que comenzaron a servir a los Baales, al dios Baal y al dios Astarot, a la diosa Astarot, pues ellos se rebelaron contra Dios, entonces cambiaron su nombre, cambiaron su identidad, y de ese momento dijeron, Jehová no es Jehová para nosotros, es Alá. Alá le llaman al Dios supremo, es Alá, no es Dios. Y su libro es el Corán. Pues hay una historia todo de eso que otro día vamos a estudiar, ¿no? ¿Por qué le llaman la Biblia el Corán a ellos? Y el Corán hay muchas cosas parecidas a la Biblia, parecidas, pero no es igual, se parece. Dice que el Corán dice esto, el Corán dice aquello, el Corán dice el otro, ¿no? Y hay frases muy parecidas a la Biblia, pero ¿de dónde vino el Corán? Y esto forma, y los musulmanes, hermanos, son millones de personas. El Evangelio hasta ahora, la Iglesia Adventista ha mandado muchos misioneros por muchos años a trabajar con ellos y están ahora trabajando, ¿no? Ellos tienen una mente muy, muy cerrada, ¿no? Muy cerrada. En su vestimenta, las mujeres como tienen que ser, son machistas, autoritarios, ¿no? La mujer es un cerro a la izquierda todavía, claro, porque no han aceptado a Jesucristo, porque ya les dije, Jesucristo vino a reivindicar a las mujeres. Pues ellos, como no aceptan a Jesús, la mujer no es un cerro a la izquierda. Muy bien. ¿Qué no les ha quedado claro, hermanas y hermanos? A ver, o todo está claro como el agua turbia. Pastor, y los Budas, el Los Budas Buda, vienen de Japón. Eso vamos a estar un ratito, bueno, ya no, otro momento, porque es una en historia otro también. momento. Budas, ¿quién fue Buda? ¿No? Buda es un nombre que existió, por supuesto, un monje, pero lo tomaron después como Dios. ¿Por qué lo tomaron como Hasta Dios? ahora, hasta A ahora. ese Buda, claro, hasta ahora. Y pues tiene su imagen de ahí, ¿no es cierto?, de un gordo pelado, sentado, ¿no es cierto? Y pues y tienen que darle reverencia. Es todo un ritualismo que le han hecho a ese señor, ¿no es cierto? Porque él mismo plasmó muchas cosas que así tiene que ser y que tienen que adorarlo como un dios, el dios Buda. ¿No es cierto? Bueno, tiene tantas cosas esa filosofía, ¿no?, oriental. Vamos a estudiar otra vez eso, ¿no? Porque cuando yo estudio la fe de Jesús con la gente, ¿cuántos dioses existen? Y algunos me dicen, bueno, para mí 3, para usted 3. ¿Y cuáles son, amigos? Claro, pues Buda, de los japoneses, Alá, de los musulmanes, y Jehová, de los judíos y de los cristianos. Entonces yo tengo que explicarle, bueno, tengo que quedar un poco de tiempo para explicarle quién es Buda, quién es Alá, y ahí me voy yo mucho tiempo para que pueda entender que no son dioses. Son seres inventados. Dios no es inventado. Dios es una verdad absoluta. Por eso en la mañana veíamos, ¿se acuerdan la mañana? ¿Quién la obra de mis manos? Y mañana vamos a hablar un poco más de eso. ¿Quién como yo? Yo soy el creador, antes de mí no hubo, después de mí no habrá. Ese es el Dios maravilloso que encontramos en la Biblia, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más, hermanas, hermanos? Pastor, o sea que la guerra no va a acabar, ¿no? No va a parar. De Israel. Y el mundo Hasta cuando teme Jesús venga. hasta cuando Jesús venga. Ellos se odian a muerte. Y pues lamentablemente ese odio, y como le dije la vez pasada, el odio engendra violencia, el odio engendra venganza. Se la han jurado. Yasser Arafat, en el año 1962, firmó un documento y se lo mandó, ¿no es cierto?, al primer ministro israelí, y le dijo, no van a descansar ustedes de la guerra hasta que los desaparezcamos a todos ustedes. Ellos se la tienen bien claro, se la tienen. Por eso, ¿Quién? en su distorsión, estos de Hamas, ¿qué hacen? Se ponen bombas, hermanos, y ahí están los hombres suicidas, pues. Porque en parte, ¿no es cierto?, del Corán, habla eso, que cuando tú mueres por Alá, tú te vas al cielo. ¿Y quién no se quiere al cielo? Ellos se quieren ir al cielo así, pues. No, yo me inmolo, póngame la bomba, ponme la dinamita que quiera, yo me inmolo por Alá. Por eso que antes de un Creencias de ellos, atentado pastor, terrorista, ¿no? ellos gritan, por Alá, y ¡pum!, llevan con todo y mueren. Son héroes, ellos se van de frente al cielo, dice. Pues sí, cómo han distorsionado la palabra de Dios, ¿no? Y muchas cosas han distorsionado. Bueno, eso es, lamentablemente, son mentes muy cerradas, que solamente el Espíritu Santo puede abrirlas, y creo que ya está abriendo el Espíritu Santo con esta pandemia. Hay mucha gente que está aceptando a Jesús. Hay varios pastores, se llama pastores de ultramar o misioneros de ultramar.
que han ido ya hace muchos años, están trabajando con la gente allá. Muy bien, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo más está claro? Hemos estudiado, ¿no es cierto?, ahora a grandes rasgos, pues lógicamente, ¿por qué Otro, este pueblo de Sí, Israel, ¿no es sí, cierto? otro día. Y yo me quedo con eso, hermanos. Entonces ya les quedó claro por qué la franja de Gaza, ¿no es cierto? ¿Por qué la lucha contra esa franja de Gaza? Es una franja, cuando tú miras en el mapa, es una franjita así pequeña, ¿no? Viven 2 millones de personas nada más, pero ellos quieren que no solamente la franja de Gaza, los judíos quieren agarrar la franja de Gaza, aunque ya ganaron en una guerra que ya les expliqué, pero sacaron a los egipcios, pero ellos quieren todavía, pues, vino otra vez la guerra contra ellos, pues les ganaron y así se la paran y se paran. Y no solamente los musulmanes quieren esa franja de Gaza, sino quieren a Jerusalén. Y por eso que hay un odio incansable, hermanos. No hacen caso a los pactos de la ONU, a los pactos de paz, no les importa. Solamente descansan cuando hay Navidad. Cuando hay Navidad descansan 3 días, hacen tregua. Eso sí respetan. 3 días. No, Jesús nació, quieren aceptarlo, no, respetan. No hay guerra, 3 días. Terminan los 3 días y en cualquier momento, ¡fum!, se incendian otra vez, va la guerra otra vez y comienza. Es tremendo. Por eso que la gente que ve a Israel siempre se le dice, ¿no? Siempre se le dice que tenga mucho cuidado porque en cualquier momento va a escuchar una bomba, en cualquier momento va a escuchar usted cosas extrañas, ¿no? Pero no se preocupe porque nosotros tenemos ya los satélites interceptados, pero esta vez hermanos, ustedes vieron por televisión, ellos mandaron 492 misiles, ¿eh? Y algunos de ellos, claro, ellos tienen un sistema muy inteligente que los interceptan en el aire, pero no estaban preparados para interceptar tantos. Y algunas partes de Israel fue afectada, ¿no? Seguramente ahora están haciendo más planes, me imagino, para hacer más mecanismos más inteligentes para que se han mandado tantos misiles, los de Hamas, que están apoyados por Rusia, pues ahora seguramente Israel va a hacer mucho más mecanismos inteligentes para que puedan interceptar más y no puedan destruir a una vez la ciudad, ¿no? Su intención es destruirlos. Muy bien, hermanos. Ánimo en el Señor. Recuerden ese texto maravilloso que le he leído. Dios quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que tú seas bendecido. Es el deseo de Dios, hermanos, que nosotros seamos esa luz. Este pueblo falló como Israel, como nació. Ahora este pueblo espiritual, Dios no quiere que fallemos. Dios quiere que seamos la luz. Por eso Él dijo, soy la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ya no son los judíos como nación, ya de linaje, sino soy del Israel espiritual. Ustedes son la luz, son la sal. Pero son un pueblo que tienen que ser bendecido, un pueblo, mis hermanos, que demostremos a Jesucristo que existe, que desea lo mejor para las personas. Hay un Dios, hermanos, maravilloso, un Dios, miren, siendo el pueblo rebelde, el pueblo que le había desobedecido a Dios y pues ahora ya están tranquilos, ¿cómo Dios los persevera hasta ahora a este pueblo llamado Israel, esta nación? No permite Dios que lo vayan a destruir hasta el día que Él venga. Hermanos, y las partes, miren, cuando el Señor dice, esas tierras serán tuyas, miren la tierra de Canaán, próspera. ¿Quién no dice que es próspero el Estado de Israel? Es próspero en todo. Ese desierto, como dije la vez pasada, lo han convertido, el desierto florece en cosas tan maravillosas, hermanos, que el mundo lo asombra por lo que tiene. El aire, imagínense ustedes que el aire lo purifican en agua. El aire. Cuánto amor,
Cuánta paz y cuánta fe tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresará jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del desierto y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresará jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Si tu mal, tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal, cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final. Un río de alegría del campo a la ciudad y no regresará jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey.